En nuestra entrega número 150 vamos a escuchar cómo la banda criminal conocida como el Tren de Aragua sigue haciendo de las suyas, extorsionando a los migrantes que pasan por Cúcuta en Colombia. Luego les contaremos el por qué la tecnología 5G y las energías verdes no tienen vida en Venezuela. Y vamos a cerrar este episodio explicándoles un poco más sobre el desplome del microcrédito que hace crecer la exclusión en el país. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas al episodio número 150 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Desde este lado les saludo una vez más Luis David Miquilena, un gusto darles la bienvenida a este condensado de información que traemos semanalmente para todos ustedes. Llegamos a la semana número 98 y lamentablemente hemos tenido unos picos en cuanto al tema del contagio con la variante Omicron en Venezuela. Nuestra invitación en este momento de manera muy responsable es a que refuercen las medidas de bioseguridad que garanticen su bienestar y el bienestar de los suyos. Al momento de esta grabación las cifras del coronavirus en Venezuela se ubican de la siguiente manera: 473.125 personas contagiadas, 450.670 recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente anunciamos la cifra de 5.414 personas fallecidas. Esto vale la pena recordar según los reportes que a diario emiten los voceros del régimen madurista. Y vamos a comenzar visitando a nuestros amigos del portal El Pitazo y el reportaje titulado Tren de Aragua extorsiona con 20.000 pesos a migrantes que pasan por Cúcuta. Según los datos de Migración Colombia, son más de 60.000 personas que cruzan diariamente la frontera desde y hacia Venezuela, de las cuales unas 3.000 lo hacen a través de los puentes fronterizos y el resto pasa por trochas y pasos ilegales. Desde el año 2021, específicamente desde el mes de noviembre, a la frontera se sumaron personas que se identifican como miembros del Tren de Aragua, quienes amenazan a los caminantes y les dicen que si no pagan una extorsión pueden ser víctimas de robos o agresiones. No, a mí no me han cobrado nunca, gracias a Dios, pero sí escuché que están cobrando y si no se lo entregan al Tren de Aragua. Estaba escuchando ahorita de eso. Están sobre todo al que dan paso para Venezuela. Les cobran y por aquí por el puente también les están cobrando. En esta oportunidad nuevamente y por un tema de seguridad e integridad física nos vamos a reservar la identidad del periodista autor de este trabajo. Escuchemos. Desde el año 2019, el Tren de Aragua se veía en la frontera entre Venezuela con Colombia a través del estado Táchira. Sin embargo, ha sido desde el mes de noviembre cuando se han incrementado las extorsiones, especialmente en los viajeros. Aquellas personas que llevan maletas o que llevan grandes bolsas o grandes equipajes son sometidos a estas extorsiones. A ellos les piden desde 20.000 pesos hasta incluso 380.000 pesos. Estamos hablando que se les pide desde $5 hasta $100 de acuerdo a la cantidad de maletas que lleve consigo. Esta situación ha sido únicamente denunciada por personas porque aseguran que los miembros o los supuestos miembros del Tren de Aragua no tienen o dicen no tener ningún tipo de temor por las autoridades colombianas, porque eso sucede es del lado colombiano de la frontera entre ambos países, no del lado venezolanos. El modus operandi de esta banda criminal es decir a las personas que deben pagar por su seguridad, que le van a dar una clave secreta o una clave de seguridad que deben estar dando a lo largo de todo el trayecto hasta San Antonio del Táchira, que ya es del lado venezolano. Hola, un gusto saludarte y un placer tenerte acá en el podcast. En este episodio quisiera saber qué relatos de venezolanos conseguiste en la frontera con Colombia. Hay venezolanos que se han encontrado con una realidad distinta a la que conocían en la frontera entre ambos países. Venezolanos que, por ejemplo, tenían años sin venir a su país y cuando salieron por la frontera con Colombia vieron una normalidad o una especie de normalidad, pero ahora cuando regresan se encuentran con cientos de personas que intentan cargar sus maletas, además que también pues se han encontrado con un panorama distinto en cuanto al cobro para poder cruzar por el puente, esas amenazas de que no responden por su vida, por ejemplo, o que no responden si más adelante les roban el equipaje o les roban sus pertenencias por no tener la supuesta clave de seguridad. Es una de las realidades que se vive allí. También una médico tachirense cruzó con su familia a buscar a su familia
que venía del exterior, y al momento de retornar también estos supuestos miembros del Tren de Aragua le indicaron que tenía que pagar por su seguridad y la de su familia. Ella estaba con su bebé menor de 1 año en brazos, no tenía dinero para cancelar, les dijo que no podía pagar, aseguró que lo único que hizo fue rezar durante todo el trayecto porque no le fuesen a hacer nada a ella ni a su familia, y quien los ayudaba a cargar las maletas les contaba que eso era muy común allá, que los miembros del Tren de Aragua le cobraran a las personas para dejarlas transitar, y que muchas veces cuando se negaban a pagar les robaban sus pertenencias como una medida de presión para que en próximas oportunidades cancelaran por el tránsito en el puente internacional Simón Bolívar. Y además de la extorsión, ¿qué otros delitos se le imputan al Tren de Aragua en la frontera colombo-venezolana? Además de extorsiones, también de acuerdo a la Policía Metropolitana de Cúcuta, el Tren de Aragua habría asesinado aproximadamente a 20 personas durante el último año en territorio colombiano. El actuar en La Parada, que es la localidad de Colombia más cercana a Venezuela cuando se cruza el puente, no es distinto al actuar del Tren de Aragua en territorio venezolano. Sin embargo, las autoridades tienen conocimiento o tienen denuncias no formales por parte de víctimas que este grupo delincuencial tiene una casa de torturas allí mismo en la frontera, muy cerca del puente internacional Simón Bolívar, donde llevan a las personas que se niegan a pagar, llevan a las personas que se niegan a cancelar esta especie de vacuna o de extorsión que les cobran para permitirles el cruce de un lado a otro, o también a los llamados carretilleros, que son aquellas personas que se dedican a llevar las maletas de los viajeros. Ellos deben pagar una cuota para poder trabajar, y en muchas oportunidades, cuando no lo hacen, de acuerdo al registro de la Policía Metropolitana de Cúcuta, son llevados hasta allí y muchas veces desaparecidos. Muchísimas gracias. Vamos ahora a visitar a nuestros amigos del portal Tal Cual con un reportaje que lleva por nombre Tecnología 5G y energías verdes. ¿Cómo no avanza Venezuela? Venezuela ha quedado relegada en cuanto a políticas de telecomunicación y aplicación de energías renovables en comparación con otros países del continente. Hasta septiembre del año 2021, solo 3 países de la región habían desplegado la tecnología 5G. Ellos son Brasil, Colombia y Perú. Nicolás Maduro en su momento mencionó la posibilidad de una posible cooperación con China para desarrollar esa tecnología en Venezuela. Escuchemos. Y muy pronto vamos a empezar a instalar de forma experimental la línea 5G en Venezuela. Llega la 5G a Venezuela de la mano de la cooperación estratégica integral China-Venezuela. De manera experimental para ir expandiendo. Venezuela no se queda atrás. Venezuela no se queda atrás. De acuerdo a los expertos, para el año 2025 la tecnología 5G representará entre el 12 y el 20% de las conexiones en América Latina, pero en Venezuela esto podría tardar al menos 5 años más debido a la crisis económica. La periodista María de los Ángeles Graterol con los detalles. Venezuela está detrás de la ambulancia respecto a otros países de América Latina. Yo creo que lo importante aquí es rescatar que el país no ha avanzado ni en tecnología 5G ni en materia de energías renovables simplemente porque no se han hecho inversiones para ello y pues bueno, porque se han perdido en el camino, por supuesto. Tampoco se han desarrollado planes nacionales u hojas de ruta que contemplen una migración completa hacia estas tecnologías verdes que ayudarían a tener ciudades más sustentables y con un menor impacto ecológico, ¿no? Hay que trabajar entonces en convertir al país en un espacio atractivo para empresas extranjeras que puedan invertir en despacho de energía para los estados, de energía eléctrica renovable me refiero, pero, por ejemplo, el último precio que se conoció del watt, que data de la gestión de Jesse Chacón para cuando era ministro de Energía Eléctrica, era $0.02. Entonces, ¿quién va a venir a montar un panel solar aquí? Nadie. El punto principal creo que es trabajar en ello y montar al país en una ola que ya en países como Chile y Colombia están surfeando desde hace muchísimo tiempo. Venezuela podría instalar parques solares, por ejemplo, de 100 módulos fotovoltaicos o parques eólicos con 12 aerogeneradores, máximo en un año, contando el tiempo de estudio, importación e instalación de equipos, ¿no? Entonces vemos que no es algo imposible, solamente tienen que plantearse políticas desde ahorita para poder lograrlo en un tiempo menor al que ya se ha estimado. Hola María de los Ángeles, bienvenida. Cuéntame algo, ¿qué papel juegan los servicios públicos de Venezuela en el desarrollo de la tecnología 5G? Hola Luis, muchísimas gracias por la invitación, la verdad súper agradecida, pero sin tantos rodeos voy a responder entonces a tu primera pregunta.
Y la verdad es que debo decir que acá en Venezuela el desarrollo de las redes 5G es un poco complicado porque para lograrlo se requiere Internet, que es un servicio público al que el 61% de los hogares venezolanos no tiene acceso. Entonces, eso implica que deben hacerse inversiones en infraestructura, como fibra óptica, por ejemplo, que lo están haciendo ya, pero más que todo empresas privadas, para así poder expandir la cobertura de esta red y hacer las migraciones de clientes de 2G, 3G, que sí, todavía existen en el país, a la 5G. Por eso se estima que en Venezuela se instalará esta tecnología de Internet de alta velocidad más o menos hacia 2030. O sea, estamos hablando que son 5 años después de que en la región ya las redes 5G representen por lo menos el 20% de las conexiones totales. ¿Y cuál es el estatus de las energías renovables en Venezuela? ¿Tienes información sobre eso? Sobre las energías verdes, concretamente la energía eólica y la energía solar, debo decir que si bien hace unos años, durante el mandato de Chávez, se propuso hacer unos parques con paneles solares y aerogeneradores que darían electricidad a al menos 75.000 casas de Falcón, Zulia y Nueva Esparta, bueno, hoy en día ya no existe, no prende ni un bombillo. Algunos de ellos fueron desmantelados por presuntos delincuentes y otros se quedaron a media máquina, o sea, nunca se terminó de ejecutar ese proyecto, y en este caso me refiero en específico al del Parque Macanao en Nueva Esparta. Eso ha derivado en que en Venezuela no se genere ni un 1% de energías verdes, siendo un país privilegiado geográficamente hablando para aplicar este tipo de proyectos y de planes. Al menos $700 millones se perdieron en la construcción del parque eólico Paraguaná, el de La Guajira y también en el parque eólico de Macanao. Encantado de saludarte, María de los Ángeles. Hasta una futura oportunidad. Y vamos a cerrar este capítulo de hoy visitando el portal runrun.es con su RR Plus titulado Venezuela, el desplome del microcrédito acrecienta la exclusión. Los préstamos que los bancos especializados en microfinanzas otorgan a dueños de pequeños comercios fueron pulverizados por la hiperinflación. Hace 7 años, antes de que comenzara la recesión económica y la hiperinflación, los préstamos de la banca especializada en microfinanzas equivalían a un aproximado de $83 millones. Para el cierre del año 2021, el total de préstamos de los bancos que continúan activos en materia de microfinanzas equivale a tan solo 3,9 millones de la moneda estadounidense. Venezuela ha quedado relegada en cuanto a inclusión financiera en Latinoamérica, región que ha apelado a las fintech, que son pequeñas empresas de microcrédito. Nuestro compañero Víctor Salmerón con la información. Este trabajo nos habla de la desaparición de los préstamos que los bancos especializados en microfinanzas otorgaban a dueños de pequeñas bodegas, transportistas o costureras en los barrios de bajos ingresos. Para esta parte de la población, el financiamiento es esencial para poder mantener pequeños negocios que proveen una parte fundamental del ingreso de las familias y en muchos casos es la manera de flotar en medio de la imposibilidad de encontrar empleo. También nos habla de cómo, a diferencia de Venezuela, en el resto de América Latina hay avances importantes en la inclusión financiera, gracias al surgimiento de empresas que otorgan créditos y se apoyan en nuevas tecnologías para medir el riesgo de prestar a empresas y personas que carecen de balances y referencias. Venezuela necesita reformas profundas para sumarse a esta tendencia. Normar el acceso a la data, desarrollar la capacidad financiera de los clientes, acercar los servicios financieros a la gente en los lugares donde vive, extender la cobertura de los seguros, son cosas fundamentales de una política de inclusión financiera exitosa que todavía está por construirse. Hola Víctor, un gusto saludarte y darte la bienvenida. Quisiera preguntarte, ¿cuál sería el impacto de la virtual desaparición del microcrédito y qué hacen las personas de bajos ingresos para tratar de compensarlo? Hola Luis, un placer conversar contigo. Pues sí, ante la falta de financiamiento en los barrios, pues las personas tienen muy pocas opciones. La primera es pedir prestado a prestamistas informales, con los que se corre un enorme riesgo si no es posible pagarles y que exigen unas tasas de interés gigantescas de hasta 20 o 30% en dólares al mes. Y la otra opción
Pues son sistemas informales de ahorro. Por ejemplo, 10 personas se reúnen, cada una deposita $20 a la semana en un bolso, por eso este sistema en los barrios actualmente se conoce como el bolso, y cada semana por sorteo se decide cuál de ellos pues, puede llevarse los $200 que están en el bolso, y solo es posible ganar una vez. Como puedes ver, pues son opciones bastante precarias. Víctor, quisiera saber un poco más sobre las fintech o fintech, como se le conocen en el continente. Las fintech son empresas que emplean nuevas tecnologías para incursionar en el mercado bancario. Utilizan, por ejemplo, Big Data para analizar grandes volúmenes de datos y el Machine Learning para desarrollar patrones y automatizar la aprobación de créditos. Y el dinero lo obtienen de fondos de inversión. Por ejemplo, Sinove, una fintech colombiana, tiene sistemas que con la cédula de la persona y el acceso a datos de la seguridad social calculan otras variables como el salario. Otra fuente es la localización. Por ejemplo, con el Machine Learning se puede calcular la probabilidad de que alguien que viva en una determinada zona de Bogotá no pague el crédito. El 60% de las personas que están recibiendo créditos de Sinove nunca había tenido un préstamo o no calificaba para la medición de riesgo de la banca tradicional. Hasta una futura oportunidad, Víctor. Muchísimas gracias. Estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Como siempre, les pido ayuda para llegar a mucha más gente. Recuerden que nos pueden escuchar en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en las plataformas de videos YouTube. Nuestra invitación en este momento, con esta nueva ola de contagio que tiene azotado a todo el país, es a que se cuiden. Si no tienen que salir, quédense en casa, y si deben hacerlo, por favor, recuerden llevar doble tapaboca, gel antibacterial, alcohol, lavarse las manos constantemente con agua y con jabón y evitar tocar su cara. Cuidarnos en este momento es cuidar de los nuestros. Evitemos juntos la propagación del Omicron en el país. En la producción de este espacio estuvieron Yagnali Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada. Una vez más les acompañó Luis David Miquilena. Un gusto saludarles y un gusto recibirlos semanalmente. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.